Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La Revelación de Cristo. Estamos en la parte 5 en el libro de Juan, leyéndolo espiritualmente, históricamente, para entender cómo literatura simbólica se entonces discierne y nos cause en nuestro presente la revelación de Cristo. Entonces, la historia de Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, mirémosla con unos lentes de nuestro presente. Reconocemos que en la historia de Nicodemo como un fariseo, un maestro de la ley religiosa, vino a Jesús y Jesús le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos o el reino de Dios. Entonces, algo significativo que nosotros en nuestro presente, para entender la magnitud y tener la máxima iluminación y entendimiento de lo espiritual, entendiendo lo espiritual espiritualmente, como Pablo decía, lo espiritual hay que discernirlo espiritualmente. Hay que entenderlo en el presente. Entonces, pues necesitamos mirar con profundidad la etimología de esa palabra griega, ver, que se usa en este texto. Al igual que es la misma palabra que se utiliza en Mateo capítulo 5, verso 8, que dice: los puros de corazón verán a Dios. Entonces eso nos ayudará a entender y a comprender a través de toda la escritura lo espiritual en nuestro presente. Porque entonces si llevamos la misma palabra ver, Pablo lo utilizó en 1 Corintios 15, en el capítulo del 5 al 8, cuando dice Pedro vio a Jesús. Y cuando comienza a decir todas las personas que vieron, más de 500 personas, y después termina diciendo: y por último lo vi yo. Veamos qué tipo de visión espiritual se está refiriendo y nos ayudará a entender el contexto histórico y la presencia o la realidad en nuestro presente. Entonces, mirando la historia de Nicodemo, voy a leer algunos de estos versos y espero que en los próximos 10 minutos pueda entonces llegar a compartir un poco más en el crecimiento hacia la revelación de Cristo en ti, en mí, en nuestro presente, y que vivamos la vida con tal realidad. Y para eso la pureza de corazón es requerida. Así que miremos. Vimos como dice: te digo la verdad, pues para ver el reino de Dios. En el verso 5 le dice: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Aquí vemos entonces una gran diferencia. Lo natural, ¿ves? El agua, lo natural, y lo espiritual. Por eso continúa después diciendo: el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Entonces hay una gran diferencia. Miramos en la vida de Nicodemo, su vida natural en su contexto histórico como un judío desarrollado en su Torá, Tanakh, en sus mandamientos, leyes, sacrificios, en todo lo que fue importante y hasta el día de hoy sigue siendo importante para una tradición judeo-hebrea, que vino a desarrollarse como un líder, como un fariseo, como uno de los más celosos y significativos en esta tradición, como uno de estos títulos que lo representaban, una persona significativa. Por eso un líder que había sido condicionado en su ideología, en su cultura étnica, en sus tradiciones, a lo máximo, a un título significativo. Ahí vemos lo que el nacimiento natural
puede producir. Y por eso produció a un ser con un título, pero en el presente de la historia de Nicodemo estaba siendo confrontado con una mayor verdad. Imagínate en nuestro presente que para ti significaría si en todo lo que tú conoces o todo lo que tú crees y consideras supremamente verdadero, que desde que naciste ha sido lo que te formalizó a través de tu cultura, tu tradición, y si tienes una tradición de fe en alguna religión que entonces te ha formalizado y te ha, como decir, estabilizado en el presente, como que tú cargas, contienes y vives por lo verdadero. Imagínate que venga una realidad y te diga, todo lo que tú contienes y crees que es, no es, porque esto es lo que es. Y así fue en la vida de Nicodemo, y por eso esta historia de Nicodemo en nuestro presente es la historia tuya y mía. La realidad que nosotros en nuestro contexto hemos sido condicionados a lo natural, a través de religiones y tradiciones de seres humanos, a una vida de lo natural. Y lo espiritual es como decir, es una sintonía totalmente diferente, que esa sintonía para poder verse solamente se puede ver con la conciencia, y para verla con esta conciencia, con esta mente, para poder percibir esta suprema realidad, por eso el corazón tiene que ser puro. Porque para ver a Dios, para ver lo espiritual, para ver lo único que es, estos ojos se quedan cortos. Porque estos ojos tienden a buscar lo físico y lo material, lo exterior, lo visible, lo tangible, lo geográfico. Dime el lugar, qué tengo que hacer, el templo, el sacrificio, lo que sea para verlo. Algún día llegará ese día que cuando muera y partamos de este mundo, iremos a la casa celestial y allá estaremos con Dios para siempre y lo veremos. Y no estamos entendiendo lo espiritual, espiritualmente. Porque la realidad del reino de Dios, tanto en el contexto histórico como para Nicodemo, era una realidad presente que por eso necesitaba nacer por el Espíritu. Para que entonces lo pudieras ver, para que entonces pudiera entrar por esa puerta angosta, para que entonces pudiera vivir la realidad de las riquezas imperecederas y perfectas y gozar, como cuando veremos en el texto que en el capítulo que continúa, gozar y disfrutar de el manantial de agua viva que aquellos que entran en el reino de Dios disfrutan. Y todo esto metafóricamente hablando para expresar las riquezas que hay en el entendimiento de la presencia de esta realidad que llamamos Dios, el espíritu que causa la vida dentro de uno para vivir en la armonía de la paz y de la felicidad. Por eso cuando continuamos en el texto leyendo, dice que al Hijo del Hombre hay que levantarlo, así como la historia de cuando Moisés levantó una serpiente. Así hay que levantar al Hijo del Hombre. ¿Y dónde se levanta el Hijo del Hombre? En la mente. E inclusive este título, el Hijo del Hombre, miremoslo de esta forma. El Hijo es una referencia espiritual al Espíritu de Dios. El Hijo del Hombre es como decir el Espíritu de Dios en el hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga,
refiriéndose a cuando el Espíritu de Dios penetre el corazón, no tanto de un Nicodemo, sino el corazón en la presencia y en el presente de cada uno de nosotros. Esa es la venida del Hijo del Hombre. Esa es la segunda venida de Cristo. Esa es la parusía, porque es cuando el Espíritu que da vida, que se necesita tener para nacer de nuevo, entra dentro del corazón. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.